Bien, vamos a otro tema, vamos a la economía. Ya estábamos anticipando, ¿verdad?, el dato del Banco Central del crecimiento económico de enero, 1.5%. Pero vamos a hablar también de la economía a nivel mundial que se ha afectado con el coronavirus, la caída de las bolsas internacionales, que ha tenido un correlato, por supuesto, de impacto en nuestro país. Vamos a conversar esta mañana de todo este panorama económico con Carlos Butnevich, economista y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Oye, en primer lugar, ¿qué le parece el IMASEC? Porque da la impresión, estoy leyendo ahí algunas de las reacciones inmediatas, que estuvo sobre la expectativa, está bastante mejor de lo que se esperaba y en definitiva es el mes con el mejor repunte desde el inicio del estallido social, ¿no? Sí, me parece una noticia buena dentro del contexto que estábamos viviendo, donde vimos 2 meses consecutivos, octubre, noviembre, negativo, en torno a 3,4, 3,5 negativo. Ya en diciembre una pequeña recuperación y enero una recuperación algo mayor, digamos, del crecimiento. Me parece que son buenas noticias, ojalá podamos sostenerlo. Probablemente febrero va a traer noticias más o menos parecidas, porque en realidad la economía funcionó más normalmente, digamos. No hubo esos actos de violencia o esos actos de interrupción de, por ejemplo, las calles o de los caminos que impiden justamente el transporte de mercadería o la distribución logística, digamos, necesaria, digamos, para que la actividad económica funcione normalmente. ¿Qué explica esto, Carlos? ¿Qué análisis puedes hacer en torno a este mejor rendimiento, toda vez que, bueno, había una expectativa menor, teníamos bastantes problemas todavía en distintos segmentos de comercio, de varias áreas, ¿verdad?, que se vieron impactadas por los hechos ya por todos conocidos? ¿Qué explica que haya estado mejor el desempeño de lo esperado? Mira, yo creo que, bueno, siempre es difícil anticipar tan perfectamente los números exactos con los cuales, digamos, uno finalmente se encuentra, digamos, en el desenvolvimiento, digamos, de la actividad económica. Ahora, yo pienso que efectivamente enero fue un mes con menos problemas de lo que habíamos anticipado y, bueno, afortunadamente hemos visto un desarrollo relativamente normal de la actividad económica. Ahora, eso no obsta de que efectivamente en otras áreas de la economía tenemos un poquito más de problemas, por ejemplo, en la tasa de desempleo. Claro. El desempleo, no porque la actividad económica necesariamente haya crecido, estamos viendo un desempleo que vaya en reducción. Yo más bien pienso que el efecto del desempleo todavía está por verse, quizás algunos aumentos adicionales de la tasa de desempleo. Sí, ahora, el desempeño de la minería en este IMASEC, ¿cómo estuvo? Yo estuve mirando los datos de exportaciones, hay una mezcla, digamos, porque las exportaciones mineras cayeron en los últimos datos que tenemos, pero hay una mezcla entre precio, que efectivamente, dado el contexto internacional, el precio del cobre ha venido cayendo, al igual que el precio del petróleo, pero lo que no está claro cuánto de ese efecto es precio y cuánto de ese efecto es cantidad. Una parte es precio del cobre. Otra parte puede ser algo de cantidad, porque yo creo que se está recuperando todo el tema logístico, digamos, de distribución, digamos, de funcionamiento de los puertos, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que el tema de la demanda por cobre y de la recepción, digamos, por ejemplo, de los puertos internacionales de esta materia prima, quizás está un poquito más restringida, sobre todo por el lado de China, que está siendo un poquito más cauteloso justamente en la recepción de productos importados, entre ellos el cobre que nosotros exportamos. Claro. ¿Debería tener alguna variación el próximo IMASEC ya reflejando más el pic de los problemas del coronavirus para meternos un poquito en la materia internacional? Digo porque, a ver, acá efectivamente ha habido un frenazo de la economía china. O sea, hemos tenido los últimos 2 meses millones de personas haciendo cuarentena, ciudades que han estado paralizadas completamente, ciudades fantasmas, en economía industrial, o sea, que venía creciendo más o menos al 6% y que ahora está un punto menos, por lo menos. Lo que estiman los analistas en general, pero que puede estar obviamente en revisión, es que hasta el minuto, probablemente el primer trimestre de la economía china crezca 4,5%. Venía creciendo, digamos, en torno a niveles del 6%, es decir, algo más del 1% que tú mencionas. Por lo tanto, es un ajuste. Ahora, la apuesta o básicamente la duda que existe es cuán transitorio este fenómeno o cuán permanente. Hasta el minuto
hay una apuesta porque este fenómeno sea más bien transitorio, pero nada obsta de que en definitiva sea un fenómeno más permanente si es que en definitiva el coronavirus se transforma en una pandemia y que en definitiva también eso signifique, y lo estamos viendo, menores viajes internacionales, menor demanda por vuelos, menor demanda por productos en general, como tú bien decías, digamos, todas estas cuarentenas donde uno observa, por ejemplo, que los trabajadores en China se quedan en sus casas para evitar el contagio y por lo tanto hay menos producción. Eso significa necesariamente, como una economía nuestra que está tan abierta al comercio internacional, donde China es muy relevante, bueno, eso significa problemas obviamente en las exportaciones. Y eso de alguna manera lo estamos también reflejando en el tipo de cambio. El tipo de cambio ha venido subiendo, digamos, estamos en torno a 820, 818 pesos. Súper alto. Que en el fondo en parte se debe justamente a estos efectos del coronavirus, donde en el fondo el comercio internacional se ve restringido y una economía abierta como la nuestra es súper dependiente de lo que pase con la economía internacional. Ahora, ¿cuán inestable está la cosa? Porque uno ya empieza a leer, a escuchar distintos análisis que ya están comparando este momento con el de la crisis subprime. Sí. Estamos hablando de ese nivel de inestabilidad mundial. Y estamos hablando de un impacto mucho más profundo, porque claro, en lo que es el comercio análogo, digamos, barco, ¿verdad? Transporte, mercadería, hemos conocido los efectos. Pero acá todas las industrias y incluso nuestras compañías exportadoras, vitivinícolas y en fin, también tienen mucha inversión financiera. Sin duda. O inversiones con papeles, ¿no? Bonos y en fin. Y las bolsas han tenido una caída realmente espantosa. Sí. Las principales bolsas del mundo, también la nuestra, las acciones y en fin, eso no se estabiliza y el indicador que tenemos más a la mano es el alto precio del dólar. Sí. ¿Esto cuán transitorio va a ser? Mira, yo creo que, bueno, justamente los mercados financieros no solamente se guían por lo que está ocurriendo, digamos, hoy día en la economía, sino predominantemente por las expectativas. Y las expectativas es que efectivamente esto va a tener un efecto importante en la economía mundial, pero sigue la disyuntiva, creo yo, de lo que te mencioné, que es básicamente cuán prolongado va a ser ese efecto. Ahora, los mercados financieros por esencia son súper sensibles a las noticias, son más sensibles que cualquier otro mercado, que el mercado propio de bienes, reaccionan muy rápido. Y efectivamente tú tienes un punto que, por ejemplo, cuando uno mide, sobre todo, digamos, el índice de precio de la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, lo que uno ve es que en una semana prácticamente fue el peor registro que ha habido desde la crisis subprime. Y eso hace que obviamente la gente empiece a estar atemorizada, digamos, y efectivamente, digamos, mucha gente se vaya de la bolsa y vaya a refugiarse sobre todo a lo que denominamos el refugio más seguro, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Ahora, la caída durante febrero, mirando Estados Unidos, que yo diría que es el líder en el aspecto financiero, el Standard & Poor's 500 cayó en torno a 12%, hubo una caída sustancial. Ahora, lo que también ha ocurrido junto con ello es que la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos retrocedió de 1,7 a 1,1, es decir, 70 puntos base, que es una caída sustancial. Ahora, hay dos elementos que yo diría que son, entre comillas, dentro de todas las malas noticias para Chile, hay dos elementos que pueden ser relativamente buenas noticias, que es lo siguiente, que las tasas de interés internacionales también están bajando. Por lo tanto, si uno es deudor externo, tiene que pagar, si está a tasa flotante, tiene que pagar menos tasa de interés, que es el efecto que yo te estaba mencionando sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y el segundo efecto, que es relativamente también positivo, es que nosotros somos importadores de petróleo y el petróleo ha caído de $50 el barril en torno a $45 el barril, por lo tanto es una caída del 10%. Y eso nos favorece. A compensar el dólar. Algo nos favorece, claro, eso nos favorece, son movimientos que nos favorecen y algo compensan. Ahora, yo creo que el efecto predominante es sin duda el efecto negativo en la economía internacional, en el precio del cobre, y eso es lo que ha llevado justamente a que el precio del dólar suba. Ahora, es difícil, ¿cómo se llama?, proyectar esta situación porque ni siquiera la Organización Internacional de la Salud está clara si esto finalmente se transforma en una pandemia o no se transforma en una pandemia. Ahora, al transformarse en una pandemia probablemente los efectos van a ser más prolongados y más negativos, pero estamos viendo que los países poco a poco están reaccionando, conteniendo un poquito esto más de a poco,
Eso no significa, por lo menos lo que yo entiendo, no significa que no haya contagio, porque aparentemente esta enfermedad es altamente contagiosa. Sí. Es altamente contagiosa. Ahora, hay una buena noticia que ya se está constatando. O sea, donde estaba el foco principal, que era China, la tasa de muertos diaria y de nuevos contagios ha disminuido de manera súper importante, sostenida. O sea, hace 2 semanas teníamos reporte por lo menos de un centenar de muertos diarios o más, y ahora ya son cifras de 20, 30 personas. Todavía, qué terrible, se sigue muriendo mucha gente, pero la tasa va declinando. Eso hace también, yo imagino que tenga un impacto en la economía, ¿no? Yo creo que a medida que vemos que efectivamente la tasa de contagiados disminuye, yo creo que los impactos empiezan a acotarse en la economía y en definitiva podemos quizás volver a un escenario un poquito más normal. Ahora, no nos vamos a salvar de esta desaceleración de China. Yo creo que eso ya está prácticamente jugado. Digamos, durante el primer semestre tenemos 2 meses ya. ¿Va a marcar el 2020? Va a difícil que China, por mucho que eche a andar toda la maquinaria, logre crecer unos 2 puntos para volver al 6. Claro, yo creo que es muy complicado. Yo creo que sería un muy buen resultado volver a crecer a los mismos niveles, pero vamos a tener al menos el primer trimestre y probablemente el segundo trimestre con China creciendo menos, en torno al 4,5%. Entonces, eso lo vamos a pagar, digamos, eso no se va a compensar con un crecimiento en los semestres posteriores de China, por parte de China, del 10%, como para compensar y volver al 6%. Yo creo que efectivamente va a tener un efecto durante el año 2020, el crecimiento económico de China y el crecimiento económico mundial. Para la economía chilena, Carlos, para ir cerrando, ¿qué está pesando más de 1 a 10? ¿Lo que pasa con China, coronavirus, o lo que pasa dentro de nuestro país y la inestabilidad, que ahí también es un tema que ha estado permanente? Sí, lo que hablábamos del IMASEC estaba directamente relacionado con eso. La expectativa estaba ligada a nuestra contingencia más que afuera. Mira, los 2 efectos son relevantes, digamos. Ahora, pienso yo que los escenarios que se nos vengan son súper relevantes para, en definitiva, determinar cuál es la magnitud de cada uno de los efectos. Ahora, si efectivamente en Chile logramos recuperar un poco la normalidad en términos de que las protestas que se hagan sean relativamente pacíficas o sean totalmente pacíficas y no haya destrucción, y en definitiva eso no afecte la producción y la gente pueda trabajar y desenvolverse normalmente, bueno, ese efecto va a ser cada vez menor, digamos. Pero no sabemos, digamos, todo el mundo apuesta a que marzo puede ser un mes relativamente complicado, tenemos que ver. Ahora, por el lado del escenario internacional, en definitiva, yo creo que nos está perjudicando, somos una economía abierta. Ahora, en la medida que el coronavirus se controle, se contenga, me parece que vamos a tener, claro, un primer trimestre afectado por este efecto, pero en definitiva, si efectivamente a nivel internacional esto se contiene y se controla, vamos a volver a recuperar un poquito más la tendencia normal de crecimiento a nivel internacional. Yo creo que eso está por verse, hoy día es difícil saberlo. Las noticias que tú decías respecto de estos menores tasas de contagio, que yo creo que son indicios que son buenos, digamos, pero yo creo que todavía hay que ver qué pasa con el resto del mundo en términos de, estamos viendo también contagios a nivel de Europa y eso se ha ido expandiendo, tenemos que ver cómo eso se contiene también. Es decir, China aparentemente puede estar en mejor pie en la parte de este contagio, de este virus, pero en otras partes todavía estamos viendo episodios donde empieza a contagiarse más proporción de la población. Eso yo creo que está todavía por verse. ¿Recuerdas un efecto sanitario que tuviera un impacto en la economía de esta magnitud? Mira, yo recuerdo algunas enfermedades que han producido temor, pero efectos tan significativos en los mercados financieros no recuerdo, sinceramente. Y además es bien esperable, los mercados son súper alaracos, exagerados en reaccionar, pero acá tenemos cuestiones súper prácticas que yo al menos no recuerdo. O sea, que un país o que varios países cerraran fronteras, que un país cerrara ciudades, que paralizara todo su movimiento. No tengo recuerdo. Yo coincido contigo, yo creo que esto ha sido bastante a escala internacional. Quizás también ha habido un efecto de que la información proveniente de China inicialmente era poco clara, y cuando uno no tiene información reacciona siempre muy precautoriamente, digamos, trata de decir, bueno, esto no lo conocemos, veamos qué significa, aparentemente es muy letal, por lo que inicialmente, digamos, era la información. Entonces yo creo que es natural que todo el mundo reaccione, digamos, con ese temor, sobre todo
cuando íbamos conociendo estadísticas cada vez peores, digamos, de contagio y de letalidad de esta enfermedad. Ahora, en la medida que empiecen a haber nuevas noticias, pero más bien del ámbito positivo, esto va a ir retrocediendo un poco y los efectos negativos en el mercado financiero van a ser quizás se reversen en parte. Ahora, lo que se está estimando por parte de los analistas en Estados Unidos es que la Fed pudiera, hay una probabilidad no menor de que la Fed mueva la tasa de interés bajándola en 50 puntos base en marzo. Como para darle una vitamina para contrarrestar este efecto. Al sistema. Si eso es así y hay un análisis, digamos, por lo que ha dicho el presidente de la Fed, quiere decir que la Fed está estimando que el efecto de esto no es menor. Porque para reaccionar con una baja donde los analistas están esperando eventualmente 50 puntos base, lo que no se hablaba hace mucho tiempo, quiere decir que la Fed está viendo esto, sobre todo la reacción de los mercados financieros, como algo bastante importante y grande. Vamos a estar atentos al tema porque por supuesto que nos atañe y nos afecta directamente. Carlos Kutnevich, gracias por venir.